Bueno, pues buenas tardes. Perdón por esta breve espera que siempre que hacemos junta es obligado para tener bien los numeritos. Y el Consejo de Administración, que tengo el honor de presidir, se complace, como no podía ser de otra manera, en darles la bienvenida a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, a la que se somete la decisión de fusión de INIPSA con Carbures Europa Sociedad Anónima. Como determinan las reglas de buen gobierno, la Junta está siendo transmitida en directo por la web de la compañía. Debemos proceder, en primer lugar, a establecer, como he hecho referencia ya, el resultado de la lista de asistencia, para constatar si la suma de los presentes y de las representaciones recibidas hace que concurra el quórum exigido por la ley y los estatutos para la válida constitución de la Junta, que, dado además su carácter extraordinario, puesto que incluye la fusión de la sociedad y además celebrándose en segunda convocatoria, es del 25% del capital suscrito. Doy la palabra al secretario para que informe sobre ello. La lista de asistencia que se ha formado muestra que estamos 15 socios que representan personalmente, que representan el 130% del capital social, y por representación otros 39 que suponen el 25,330 de ese capital. En conjunto, pues, está el 50,460 del capital. No se ha formulado ningún voto a distancia y, por consiguiente, el quórum presidente es superior al 25% exigido y puede declarar válidamente constituida la Junta. Gracias. Pues vista la asistencia, declaro válidamente constituida la Junta a la que doy inicio, eso sí, recordando a ustedes que el 21 de junio pasado nos encontramos por última vez para aprobar las cuentas del ejercicio 2017 y a la vez adoptar una serie de acuerdos que, como les explicamos entonces en la motivación, se dirigían a dejar las cosas preparadas para que la fusión con Carbures Europe Sociedad Anónima, que entonces era un propósito, pudiera ser sometida a la decisión de los accionistas, como hacemos hoy. En efecto, en la Junta de 21 de junio dejamos delegada en el Consejo la facultad de aumentar el capital en vistas al aumento dinerario que era parte de los acuerdos que proyectaban la fusión. Dejamos también fijado el número máximo de miembros del Consejo para que, si prosperaba el proyecto, pudieran tener cabida inicialmente en el Consejo de INIPSA como sociedad absorbente la totalidad de los consejeros de la absorbida, y modificamos el objeto social incorporando las actividades de Carbures Europe Sociedad Anónima. El propósito culmina hoy, después de seguidos todos los pasos que mandan no solo las normas, sino también la prudencia empresarial. Hoy, en esta Junta monográfica, se somete a los accionistas como decisión central el acuerdo de fusionarse con Carbures Europe Sociedad Anónima y además una serie de decisiones que son consecuencia de esa principal, tales como aumentar el capital para emitir las acciones necesarias para que los accionistas de Carbures reciban acciones de INIPSA en canje de las que son titulares, modificar los estatutos adaptando las características de los órganos de gobierno a las características de la sociedad postfusión, nombrando a todos los consejeros de Carbures consejeros de esta sociedad, fijando su retribución dineraria o en acciones. En definitiva, todos los acuerdos que materializan la decisión de fusionarse y que precisamente por eso se someten a esta asamblea, sujetos a la condición de que la fusión gane eficacia, cosa que la ley fija en el momento de la inscripción en el registro mercantil, lo que esperamos tenga lugar a fines de noviembre o, si se produjera un alargamiento de los trámites, durante diciembre. El Consejo que presido propone a los accionistas el acuerdo de fusión. Una fusión entre iguales
en la que los accionistas de INIPSA mantienen en su conjunto el 50% del capital resultante y los accionistas de Carbures reciben en canje de sus acciones el otro 50%. En el convencimiento de que es una operación buena para INIPSA y, por tanto, buena para sus accionistas. Nos sentimos muy esperanzados en que la suma de las dos empresas dé lugar a un nuevo actor en los sectores de una y otra, que satisfaga nuestras mejores expectativas. Y aunque no formaba parte del proyecto común de fusión, puesto que ha sido acordado con posterioridad por las dos sociedades, proponemos dar un nuevo nombre a este actor. Pedimos a ustedes que, condicionado a la eficacia de la fusión, lógicamente, se acuerde un cambio de denominación adoptando la de Artificial Intelligence Structures Sociedad Anónima. Dicho esto, doy la palabra al vicepresidente don Javier Martín, que les va a exponer más aspectos de la operación, con más concreción y con mucha claridad, como siempre lo hace nuestro vicepresidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señores accionistas. Voy a hacer una breve descripción del proceso que nos ha traído hasta aquí. Como comentaba nuestro presidente, estamos en una junta que es un hito fundamental en este proceso, puesto que tiene que pronunciarse sobre la conveniencia o sobre la decisión de ir adelante o no con este proceso de fusión. Yo les quiero contar así rápidamente en qué consiste el proceso, porque la verdad es que es un proceso técnicamente complejo desde el punto de vista legal, y por saber un poco cuáles son los pasos que hemos ido cubriendo, dónde estamos y qué nos quedaría por hacer en el caso en el que, si como nosotros esperamos, la Junta decidiera aprobar la fusión. Todo este proceso comienza el 25 de abril de este año, cuando en el Consejo de Administración recibimos una notificación por parte de un grupo de accionistas de INIPSA, representantes en su conjunto del 47,96% de la compañía, informándonos de que habían alcanzado un acuerdo con un grupo, a su vez, de accionistas titulares del 56,71% de la compañía Carbures Europe Sociedad Anónima. Por medio de ese pacto que hicieron los accionistas, se comprometían a hacer todos los esfuerzos que estuvieran en sus manos para que las compañías llevaran a cabo una operación de integración con una serie de términos que ellos ya habían previamente acordado, ¿no? La primera cuestión era ¿en qué consistía la operación? La operación que ellos pactaron, que nos notificaron al Consejo que habían acordado, como digo previamente, es una fusión por absorción entre INIPSA como sociedad absorbente y Carbures como sociedad absorbida, por la que los accionistas de Carbures recibirían acciones de INIPSA en canje por sus acciones de Carbures y se convierten en acciones de INIPSA. En eso consiste la operación. Un aumento de capital social dinerario con derecho de suscripción preferente para los accionistas de INIPSA por un importe total aproximado de 15,2 millones de euros. Luego lo concretamos, pero preliminarmente se acordó en esa cantidad de 15,2, que se desembolsaría, que se deberá desembolsar, si esto continúa como prevemos, antes de la fusión, y que está al 100% garantizado por algunos accionistas de INIPSA, por los firmantes del acuerdo. En tercer lugar, un compromiso de que INIPSA, en el momento del otorgamiento de la fusión, contaría con al menos 30 millones de euros en caja, según lo define el acuerdo de fusión y que en su momento se hizo público como pacto parasocial. En cuarto lugar, el otorgamiento a favor de Carbures por parte de algunos accionistas de INIPSA que han suscrito el acuerdo marco, este acuerdo de accionistas, de una línea de crédito por un importe máximo de 10 millones de euros, y que es una línea de crédito que ellos conceden, los accionistas, de manera personal o por medio de sus sociedades, pero que en ningún caso compromete a INIPSA. Con esas premisas se propone como una fusión entre iguales en la que los accionistas de INIPSA mantendrían en su conjunto el 50% del capital social de la sociedad resultante inmediatamente posterior a la consumación del aumento de capital dinerario y de la fusión.
Como segundo paso de este acuerdo entre accionistas, acuerdan también el establecimiento de un proceso de revisión confirmatorio. Un proceso de revisión confirmatorio que en el argot se llama due diligence, que es una revisión que las sociedades, Carbures sobre INIPSA, INIPSA sobre Carbures, hacen detallada sobre la otra sociedad para estar seguros de que la compañía con la que se juntan o eventualmente se juntan o se casan está en las condiciones adecuadas, ¿no? Los accionistas, además, en tercer lugar, asumen una serie de compromisos, fundamentalmente el de apoyar este proceso de fusión en las juntas, en las respectivas juntas generales que se celebren. Es decir, en esta los accionistas firmantes del acuerdo, evidentemente no el resto, pero sí los firmantes del acuerdo se comprometieron a votar afirmativamente. Con relación al gobierno corporativo de la sociedad resultante, los accionistas pactan que el Consejo de Administración de la sociedad resultante de la fusión esté compuesto por la suma de los consejeros de ambas sociedades, precisándose en el contrato de fusión otorgado después que además se nombraría un consejero dominical de INIPSA, que hoy ya aparece nombrado en nuestra documentación como la sociedad AA. También que don Rafael Contreras Chamorro, actual presidente de Carbures, será el presidente del Consejo de Administración de la sociedad resultante. Además, hay una serie de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, hay una serie de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración a la vista de ese pacto de accionistas, que son fundamentalmente tomar razón. Estamos hablando del 25 de abril, de cuando recibimos esa notificación, tomamos razón de la comunicación recibida y llevamos a cabo un análisis estratégico, financiero y jurídico de la operación desde la perspectiva del interés social de INIPSA. Decidimos iniciar a la mayor brevedad el proceso de revisión confirmatorio, famosa due diligence de la que hablábamos, y comenzar la negociación del contrato de fusión, en el que también serían parte los accionistas firmantes del acuerdo. Esto es lo que resume el primer paso, lo que ocurre aquel 25 de abril, que es el día en el que, insisto, el Consejo de Administración recibe la noticia de que los accionistas han preacordado, se han puesto de acuerdo entre ellos en promover este proceso de fusión. Lo siguiente que ocurre en el tiempo, de manera más o menos inmediata después de aquel Consejo de abril, es que el Consejo encarga a una firma de reconocido prestigio, en concreto es uno de lo que se conoce como las Big Four, pues una de las grandes compañías de servicios financieros mundiales, llevar a cabo un proceso de revisión bastante detallado en aspectos financiero, legal, laboral y fiscal de la sociedad Carbures en este caso, y que finaliza en torno al 20 de junio con unos informes muy detallados de la sociedad, de los que los miembros, los administradores de la sociedad, pues tomamos razón, recibimos, estudiamos, analizamos y nos permite tener un juicio más o menos, vamos a decir, fundado de cuál es la esencia de la otra compañía con la que estamos promoviendo este proceso. También en ese momento ponemos en marcha, y esto es algo que decidimos por diligencia del Consejo, encargar lo que se llama un análisis independiente de valor, o en terminología técnica, una fairness opinion. Nosotros pensamos que es diligente y contratamos a una firma de reconocido prestigio, en este caso a una firma que se llama Ernst & Young, EY, que es una de las 4 grandes, una de las Big Four, un análisis independiente de valor con el objeto de concluir si la ecuación de canje planteada para la fusión de las sociedades era razonable para los accionistas de INIPSA desde el punto de vista financiero. Esto es lo que se llama una fairness opinion. La conclusión de ese estudio, de esa fairness opinion, que nosotros decidimos por diligencia encargar, es pública. Ustedes la pueden consultar, está en la web, y en resumen, la conclusión del análisis que nos entregaron el día 27 de junio, que nos entregan al Consejo de Administración el 27 de junio, es que la ecuación de canje, leo textualmente, para la fusión de las sociedades, considerada como una fusión entre iguales, en la que los accionistas de INIPSA mantendrían en su conjunto el 50% del capital social de la sociedad resultante inmediatamente posterior a la consumación del aumento de capital y de la fusión, es razonable desde el punto de vista financiero para los accionistas de INIPSA. Con esos 2 informes, el informe de la due diligence, esos 4 informes a los que me refería, financiero, legal, fiscal y laboral, y este informe de fairness opinion, el Consejo
de Administración del 27 de junio hace dos cosas, toma dos acciones fundamentalmente. En primer lugar, las sociedades participantes, INIPSA y Carbures, y los accionistas firmantes del acuerdo de integración suscriben un contrato de fusión que regula los principales términos de la operación proyectada y los compromisos asumidos por las partes para el impulso de esta, en los términos descritos anteriormente en el pacto, que no voy a repetir, pero que son los que he comentado de los aspectos fundamentales de la fusión. A su vez, los consejos de administración de las sociedades participantes formulamos el proyecto común de fusión. No lo aprobamos, perdón por la complejidad del asunto, pero es así. En ese momento formulamos el proyecto común de fusión que debe de ser sometido para su aprobación a las juntas generales de accionistas de cada una de las sociedades, que en definitiva es lo que hoy estamos sometiendo para su aprobación aquí. Eso es el consejo del 27 de junio. Además de esos puntos que hemos destacado anteriormente, se concretan los términos del aumento de capital dinerario mediante aportaciones dinerarias por un importe nominal. Decíamos, si recuerdan, que el pacto era mínimo 15,2, se concretan por 15.219.001,2 euros, es decir, 15.219.001 euro con 20 céntimos, mediante la emisión de 111.087.600 acciones nuevas ordinarias de 13,7 céntimos de euro de valor nominal, y que son representativas de un 30% del capital social actual de INIPSA. También se fija, como consecuencia de todo lo anterior y de todas las cuentas que salen de lo anterior, el tipo de canje al que las acciones de Carbures serán canjeadas por acciones de INIPSA, que son, redondeando, 2,163398. Digo redondeando porque tiene 8 decimales más, no se los voy a leer. De nueva emisión de INIPSA de 0,137 euros de valor nominal por cada acción ordinaria de Carbures. La consumación y la efectividad de la fusión en ese momento, además de la aprobación de la Junta General, de la que estamos sometiendo hoy a su aprobación, a la suscripción y al desembolso íntegro de los citados aumentos de capital y al cumplimiento de determinadas condiciones típicas. Es decir, está sometida a una serie de acuerdos que son típicos en estos casos, entre los que están, por ejemplo, la obtención del consentimiento de consentimientos de terceros, como pueden ser las entidades financieras acreedoras de las sociedades. Tienen todo el detalle de estos acuerdos en la Junta, solo pretendo hacer un resumen. También se indica que el cierre de la operación está previsto que tenga lugar durante el último trimestre del año 2018, y en esto es en el calendario que seguimos trabajando. El siguiente paso es que, una vez que esto se empieza, digamos, se toma razón en el registro en el registro mercantil de la intención de llegar a cabo una fusión de este tipo, el registro mercantil nombra un experto independiente que hace un dictamen sobre la razonabilidad de la ecuación de canje. Es una empresa de reconocido prestigio que el registro mercantil elige y nos propone para que sea la que haga el dictamen. Y el 13 de septiembre, el Consejo de Administración de esta casa recibe el borrador definitivo del informe del experto independiente designado por el registro mercantil a tal efecto, y que concluye que el tipo de canje propuesto, el que hemos dicho anteriormente, por los consejos de administración de INIPSA Carbures está justificado, que el método de valoración es el adecuado y que el valor real del patrimonio aportado por Carbures en la fusión proyectada es al menos igual que el importe máximo del aumento de capital previsto por INIPSA, es decir, 65.949.005 euros con 2 céntimos. Esto significa, lo que nos dice el experto independiente del registro es: señores, ustedes van a hacer una ampliación por un valor 65,9 millones de euros, los activos que van a canjear por esas acciones, que van a incorporar a su sociedad, como mínimo valen ese dinero. Es decir, están haciendo algo que tiene sentido desde el punto de vista del registro mercantil. A la vista de ese informe, el 13 de septiembre, el Consejo aprueba el informe de los administradores, el que había formulado anteriormente, el 27 de junio, aprueba el informe de los administradores sobre el proyecto común de fusión, concluyendo que la fusión resulta beneficiosa
para ambas entidades y, por tanto, para sus respectivos accionistas. Ya termino, ya queda poco. Todo lo anterior desemboca en la Junta que estamos celebrando hoy. A partir de este momento, si la Junta considera oportuna la fusión y la aprueba por mayoría, lo que queda hasta culminar son los siguientes pasos. El siguiente paso, que se daría de una forma más o menos inmediata en los próximos días, y que es una decisión que adopta el Consejo, será el aumento de capital dinerario en los términos descritos. Ese aumento de 15,219, no me repito, que he dicho anteriormente. Lo siguiente que viene es que a partir de que se produzca la publicación en Borme y prensa de la aprobación de la fusión, si es que se produce esta tarde, si la Junta lo estima conveniente, se inicia un periodo de un mes para que los acreedores puedan ejercer los derechos que les reconoce la ley. Después de ese periodo se produce la inscripción en el registro y la eficacia de la fusión. Está prevista la finalización del periodo de acreedores, es el 18 de noviembre, y estamos estimando que la fusión pudiera ser finalmente efectiva, es decir, inscrita en el registro, es lo que aquí internamente ya, como hemos hablado mucho de ellos, le llamamos el día D, es decir, el día en el que de verdad la fusión se ha producido, y estimamos que se pueda producir en los 10 días siguientes a ese 18 de noviembre, es decir, en los últimos días del mes de noviembre. Y posteriormente, ya con la empresa fusionada, se producirá el canje de las acciones para los accionistas de Carbures y su posterior admisión a cotización. Y este es el proceso, es decir, estamos en la final, estamos cerca, y siempre y cuando la Junta, que es soberana en la toma de la decisión, como no puede ser de otra forma, estime seguir adelante con el proceso, pues estaríamos cerca de consumar esta fusión en la que llevamos trabajando, como ustedes ya saben, desde el 25 de abril. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos ahora, por tanto, a la fase decisoria de la Junta, procediendo a la deliberación y votación de los puntos señalados en el orden del día. Para ello doy la palabra al secretario para que les lea la propuesta del primer acuerdo. El primer acuerdo que se nos somete consiste en la toma de razón de la comunicación que hacemos desde el Consejo, informando de las variaciones importantes habidas en el activo o en el pasivo de las dos sociedades que se fusionan entre la redacción del proyecto de fusión y hoy. Es una información que la ley manda hacer con la finalidad de que el acuerdo que hoy tomamos pueda ser decidido en conocimiento exacto de la actual situación, de la situación al día de hoy, en lo que hubiera variado respecto a la del día del proyecto de fusión. La comunicación ha estado a disposición de todos nosotros en la web y se les ha entregado ahora en la documentación que han recibido a la entrada. En esa comunicación decíamos que las variaciones, por lo que toca a INIPSA, consistían en la segregación de la rama de ingeniería, que de la matriz pasa a una filial íntegramente participada, y en la enajenación de todas las participaciones de Coria Solar, SLU, por el precio de 6,350 millones de euros, debiendo cancelarse 3,236 millones de euros de deuda financiera. Por lo que toca a Carbures, sus administradores no han notificado ninguna modificación. ¿Desea algún accionista intervenir sobre este punto? Se somete a votación, por tanto, el asunto. ¿Votos a favor? A favor. ¿Votos en contra o abstenciones? Se aprueba. El resultado de la votación, que es regla de buen gobierno dar en cada caso, pero que para evitar repeticiones diré una vez y luego iré remitiéndome a la anterior, se han emitido 186.841.915 votos, que representan el 50,46% del capital. En lo tocante a este acuerdo han sido a favor 186.736.592 y en contra 105.000
323. No ha habido ninguna abstención. A continuación vamos a tratar el segundo acuerdo. En el siguiente acuerdo se trata de aprobar que se considere como balance de fusión el del cierre del último ejercicio. El acuerdo que se propone es aprobar como balance de fusión el cerrado a 31 de diciembre de 2017, integrante de las cuentas anuales que la Junta General de Accionistas, que celebramos el 21 de junio de 2018, acordó y que se hizo previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad Deloitte SL. ¿Desea algún accionista intervenir? ¿Votos a favor? A favor. ¿En contra o abstenciones? En este caso, el resultado es de todos los votos, 186.841.915 a favor. Pues queda aprobado. Ahora el tercer acuerdo. El tercer acuerdo es la aprobación del proyecto de fusión. Aprobar íntegramente el proyecto de fusión por absorción de Carbures Europe Sociedad Anónima por parte de INIPSA Informes y Proyectos Sociedad Anónima, que fue redactado y suscrito por los administradores de ambas sociedades y aprobado por los consejos de administración de las dos el 27 de junio de 2018, insertado en la página web de la sociedad el 29 de junio de 2018 y publicado el hecho de la inserción el 19 de julio de 2018. ¿Quiere algún accionista intervenir? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra o abstenciones? Acuerdo número 3, el resultado es con 105.323 votos en contra y el mismo número que damos por reproducido de votos totales. Abordamos ahora el acuerdo central de esta reunión, que es la aprobación de la fusión en sí misma. Los anteriores han sido meramente preparatorios y los que seguirán son consecuencia de este. Tiene la palabra el secretario. El acuerdo aprobatorio de la fusión, que desde la convocatoria de la Junta está publicado en la web y también está incluido en la documentación que les ha sido entregada, tiene un gran detalle técnico que lo hace de mucha extensión. Voy a hacer una lectura sintética que recoja absolutamente todos los aspectos, pero obviando los detalles. Por supuesto, si cualquiera de los asistentes desea que se haga la lectura completa, haremos la lectura completa. Lo que se acuerda literalmente en la parte esencial es aprobar la fusión por absorción de Carbures Europe S.A. por parte de INIPSA Informes y Proyectos Sociedad Anónima, con extinción sin liquidación de la primera, Carbures, y traspaso en bloque de su patrimonio a la segunda, INIPSA, que lo adquirirá por sucesión a título universal. En canje de sus acciones se atribuirán a los socios de Carbures Europe Sociedad Anónima acciones de INIPSA, Informes y Proyectos Sociedad Anónima, de nueva emisión, a cuyo efecto a continuación someteremos a la Asamblea acuerdo de aumento de capital. La fusión se acuerda ajustándose estrictamente al proyecto común de fusión. Hasta aquí la parte literal del contenido nuclear del acuerdo. Y a continuación siguen todas las menciones que la ley obliga a que contenga el acuerdo y que voy a reseñar, como he dicho, esquemáticamente. Identidad de las sociedades, INIPSA y Carbures. Modificaciones estatutarias, consecuencia de la fusión, que luego, más tarde, serán objetos de acuerdo específico y a las que nos remitiremos en su momento. Tipo de canje, como ha dicho el vicepresidente, 2,163398, omitiendo el resto de decimales, acciones de INIPSA por cada acción de Carbures sin complemento en dinero. El procedimiento de canje se acordará, perdón. Se me está ocurriendo, una duda. Hoy la Junta de Carbures simultáneamente está aprobando una ampliación de capital para amortización de créditos por importe creo que de 1.800.000 euros. ¿En esa ecuación de canje está considerada esas acciones? Está considerada, efectivamente. Así es. Gracias. Continúo. El procedimiento de canje que se acordará, que consistirá en acordar esa ampliación de capital de hasta 481,3 millones de acciones
que serán de iguales características a las anteriores y que serán canjeadas siguiendo un procedimiento estándar en el que actuará como banco agente o como agente el Banco de Sabadell, procedimiento que incluye la posibilidad de que el banco adquiera los picos, es decir, los restos de acciones que no den derecho a una acción de INIPSA completa, y procedimiento que se iniciará en cuanto la escritura de fusión se inscriba en el registro mercantil, acto que da lugar a la eficacia, como han dicho, estimado en los 10 días siguientes al 18 de noviembre, es decir, a finales del mes de noviembre. La solicitud de admisión a cotización de las acciones que se emiten para el canje, la fecha de efectos contables de la fusión, con arreglo a la normativa internacional de contabilidad, los derechos que hayan de otorgarse a los titulares de derechos especiales distintos de las acciones. Es decir, en toda fusión, si existe algún titular de un derecho distinto de acciones, debe ver reconocidos esos derechos en las nuevas acciones que se emitan. En nuestro caso, el caso de esta fusión, por lo que toca a Carbures, no existe ninguno, puesto que la sociedad tenía tres situaciones distintas. En primer lugar, unos warrants cuyo titular ha renunciado. En segundo lugar, otra emisión de warrants respecto de la que Carbures ha aseverado en el proyecto común de fusión que no resulta posible su ejercicio por no cumplirse las condiciones que lo permiten. Y en tercer lugar, el titular de un programa de retribución en acciones de Carbures que ha liquidado su derecho, dando lugar esa liquidación justamente al aumento de capital por compensación de créditos que en estos momentos se está sometiendo a la Junta, como se ha preguntado, como ha sido objeto de la última intervención. También, en lo que respecta a INIPSA, los titulares de derechos especiales distintos de las acciones serían exclusivamente ciertas entidades bancarias acreedoras de INIPSA como titulares de préstamos que tienen la posibilidad reconocida entre las condiciones del préstamo de convertir ese préstamo en acciones. La mayoría de los titulares de esos derechos han renunciado irrevocablemente a ejercerlos, y los que no han renunciado las conservan como es natural. No se atribuye ninguna ventaja en la sociedad absorbente a los administradores de una ni de otra, ni al experto independiente que ha emitido su informe designado por el registro mercantil, y se fijan las condiciones a las que se somete la fusión. Esas condiciones son la suscripción y el íntegro desembolso del aumento de capital de Carbures por capitalización de créditos de que antes hemos hablado, en cuantía de 1,801 millones de euros, y la suscripción y el íntegro desembolso de un aumento de capital dinerario en INIPSA, del que también se ha hablado, con derecho de preferente suscripción de los accionistas en cuantía de 15,219 millones de euros, además de la obtención de una serie de consentimientos de terceros, generalmente entidades bancarias, que en virtud de los pactos de concesión de las respectivas financiaciones tenían derecho a ser consultados y emitir su opinión a la fusión. El último matiz de esta larga retahíla de condiciones legales que incluye el acuerdo de fusión es la delegación en el Consejo para aclarar o completar o subsanar cualquier exigencia que tuviera el registro mercantil para lograr la eficacia de la fusión. ¿Desea algún accionista intervenir después de toda esta explicación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra o abstenciones? En este caso, el acuerdo cuenta también, mismo número de votos, lo doy por reproducido, con 105.323 votos en contra. Se aprueba. El quinto acuerdo consiste en el aumento de capital para emitir las acciones que se entregarán en canje de las que poseían a los accionistas de Carbures. El secretario va a hacer la lectura también sintética, salvo que la deseen literal. El acuerdo dice aumentar el capital en hasta la cuantía de 65.949.005,20 euros, esto es, dejándolo fijado en la suma del actual, mediante la emisión de hasta 481.379.600 nuevas acciones, iguales de valor nominal y de características que las actuales, destinadas a ser atribuidas a los accionistas de la sociedad absorbida en canje
de los que son titulares y, por tanto, sin que en esa junta, en ese aumento, concurra derecho de suscripción, de preferente suscripción de los actuales accionistas, puesto que van íntegramente destinadas al canje. Las acciones estarán representadas como las actualmente nuestras, por anotaciones en cuenta, se integrarán en la misma serie, en la misma clase única de las de la sociedad. Aquí, respecto del acuerdo que tienen ustedes en sus manos, hay un matiz técnico que se añade, que no está recogido ahí como mera errata, que dice que esos derechos que atribuirán, otorgarán los mismos derechos que las actuales de la sociedad, desde que sean atribuidas en canje, y participarán en los beneficios que se repartan desde la fecha de inscripción de la fusión. Como es obligado, se hace constar que está hecho el total desembolso de todas las acciones que actualmente están emitidas, que la emisión queda sujeta al cumplimiento de los requisitos de la Ley del Mercado de Valores, y que, en el caso de que, considerada la ecuación de canje y el número de acciones de Carbures Europe, sociedad anónima, con derecho a recibir en canje acciones de INIPSA, el número de acciones a emitir sea inferior al máximo señalado, se llevará a efecto el aumento, pero en la cifra inferior necesaria, y por eso hablamos de máximo de acciones y máximo de capital, para que todos los accionistas con derecho a ello les sean atribuidas las correspondientes acciones de nuestra sociedad. Es decir, se deja prevista la posibilidad de aumento incompleto. La cuestión del derecho o no a recibir acciones en canje es tan sencilla como las acciones de Carbures que estén en la propia autocartera, o sea, que Carbures sea dueño de acciones de sí misma, que esas no tienen derecho a canje, y por eso hablamos de máximo. Se delega en el Consejo de Administración, se propone delegar en el Consejo de Administración para todo lo no previsto por la Junta. Se acuerda solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones, se designa como entidad encargada del registro contable a la misma entidad que lleva las actuales, Iberclear, y también se faculta al Consejo de Administración para las gestiones frente a Comisión Nacional de Valores, Sociedad de Rectores de las Bolsas, sistemas de compensación y liquidación Iberclear, y, en definitiva, todos los trámites que se exijan hasta que esas acciones sean reales y coticen en los mercados que cotizan las actuales nuestras. Gracias. ¿Desea algún accionista intervenir? ¿Votos a favor? A favor. ¿En contra o abstenciones? En tal caso, el resultado es también de 186.736.592 a favor y 105.323 en contra. Queda aprobado. Abordamos a continuación el acuerdo sexto. Se trata de las modificaciones de los estatutos sociales que se acuerdan para que entren en vigor cuando la fusión gane eficacia. Por favor. La ley exige que la votación se haga artículo a artículo. Para conciliar un exquisito respeto de la norma y la deseable brevedad, vamos a someter a votación el primero de ellos. En los sucesivos, ruego al presidente que nos pregunte si podemos dar por reproducida la misma votación, y la damos por reproducida sin necesidad de mayores cómputos. Y por otro lado, y siempre salvo que ustedes no pidan lo contrario, puesto que ha estado en la página web el texto completo de los acuerdos y lo tienen ahora en sus manos, en la documentación entregada, en lugar de dar lectura al acuerdo íntegro, reseñaré solo aquello en lo que difiere respecto del texto actual. En primer lugar, se modifica el artículo 20 y la modificación se contrae a suprimir el número mínimo de 300 acciones que hasta ahora era preciso para poder asistir a las juntas de accionistas. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? A favor. ¿Votos en contra o abstenciones? Pues queda aprobado con 105.323 votos en contra. ¿Damos por reproducida la anterior votación o hay algún voto en sentido distinto? Pues queda aprobado con el mismo resultado que la votación. Se modifica, en segundo lugar, el artículo 28. Versa sobre la composición y funcionamiento del Consejo y de sus comisiones. Lo único que se modifica es la denominación y composición de las comisiones, la de auditoría, que pasa a llamarse de auditoría y control, y el número de miembros de esas comisiones, que se adaptan al accionariado
resultante de la fusión, en definitiva, a la suma de los dos accionariados de las dos compañías. Bueno, pues de acuerdo con lo dicho anteriormente, damos por reproducida la anterior votación. En tercer lugar, se modifica el artículo 29, que trata del sistema de retribución de los administradores. La fusión de las dos compañías ha supuesto la necesidad de conciliar los sistemas de retribución de dos compañías que naturalmente tenían sistemas, cada uno el propio, no coincidentes. La retribución de INIPSA consistía en una dieta por sesión del Consejo o de las comisiones a la que efectivamente se asistiera. La retribución de Carbures, en cambio, consistía en una combinación de asignación fija y dieta por asistencia. INIPSA tenía una previsión estatutaria de participación del Consejo en los beneficios, de la que no se hizo uso nunca, mientras que Carbures no tenía esa previsión. Resultado de la conciliación, el nuevo texto estatutario fija la retribución mediante una asignación fija anual y una dieta de asistencia a las reuniones, fijando un tope máximo anual de reuniones. Se prevé la posibilidad de retribución consistente en acciones o que tome como referencia el valor de las acciones, y se prevén también los conceptos con que puede ser retribuido el miembro del Consejo que tenga facultades delegadas. Los miembros del Consejo, el miembro del Consejo que fuera de carácter ejecutivo y que podría ser una retribución fija, variable o en especie. Damos por reproducida la anterior votación, salvo que haya algún voto en sentido distinto. ¿Lo hay? Pues podemos proseguir. No, presidente, porque en este caso uno de los votantes a distancia no ha votado en contra y por tanto no la damos por reproducida, sino que en este caso todos son a favor. Vale, pues pido disculpas. Tratamos ahora el punto séptimo. Sí. Simplemente se trata de acordar que la fusión se acoja a cierto régimen fiscal previsto en la normativa del impuesto de sociedades, acogimiento que, hechas los pertinentes asesoramientos fiscales, se juzga la más beneficiosa para la sociedad. El acuerdo propuesto es aprobar el acogimiento de la fusión al régimen especial del capítulo séptimo, del título séptimo de la Ley del Impuesto de Sociedades. ¿Desea algún accionista intervenir? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra o abstenciones? El acuerdo octavo. El acuerdo octavo, sí, queda aprobado entonces, sí. Es que valía el mismo número. Sí, el texto del acuerdo que entrará el acuerdo octavo que entrará en vigor al producirse la eficacia de la fusión consiste en fijar en 17 el número de miembros del Consejo de Administración. Como hemos dicho antes, los acuerdos de fusión contemplan que inicialmente, el día de después de la eficacia de la fusión, el Consejo sea la suma de los actuales consejos de ambas sociedades, más un consejero dominical por parte de INIPSA. Eso arroja un número total de 17. ¿Desea algún accionista intervenir? ¿Votos a favor? ¿En contra o abstenciones? En este caso también hay 105.323 votos en contra. Bien, queda aprobado. Ahora corresponde votar el acuerdo número 9, que consiste en el nombramiento de los 10 nuevos consejeros, nombramientos que quedan condicionados a la eficacia de la fusión, lógicamente. Al igual que antes, la ley exige votación separada por cada consejero, lo que supondría 10 votaciones. Para hacerlo con respeto a las reglas y a la vez ágilmente, vamos a votar la primera vez y en los siguientes preguntaré si damos por reproducida la votación última. Es preceptivo dar cuenta a los accionistas reunidos en la Junta, y así lo estoy haciendo en este momento, que los nombramientos sobre los que vamos a decidir han sido propuestos por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones cuando se trata de independientes, hechos propuestos, es decir, la iniciativa, y han sido informados por esa comisión cuando se trata de consejeros de categorías distintas de la de independiente, y que en todos los casos
han sido informados por el Consejo de Administración. Todas las propuestas y los informes están en la web publicadas y están también en la documentación repartida. El primer nombramiento, como todos, condicionado a la eficacia de la fusión, recae en don Enrique Sanz Herrero, que tiene la condición de dominical. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra o abstenciones? Por tanto, el resultado es con 105, 323 en contra. El segundo nombramiento es el de don Rafael Jesús Contreras Chamorro, que también tiene categoría de dominical. Damos por reproducida la votación anterior. El tercer nombramiento es de la Sociedad AA Promociones Sociedad Anónima, igualmente con categoría de dominical. Por reproducida. Siguiente nombramiento, el de don Roberto Ramón González de Betolaza García, asimismo dominical. Por reproducida. Siguiente nombramiento, ahora una sociedad de Rafcon Economist, es sociedad limitada, asimismo dominical. Por reproducida. Siguiente nombramiento, don José María Vallejo Chamorro, también dominical. Por reproducida. Siguiente nombramiento, don Javier Sánchez Rojas, con la categoría de independiente. Por reproducida. Siguiente nombramiento, don Luis Ignacio Torres Prada, asimismo independiente. Por reproducida. Siguiente, don Rafael Suñol Trepat, categoría otros externos. Por reproducida. Y el último, don Borja Martínez Laredo González, que tiene categoría de ejecutivo. Bien. Por reproducida. Pues pasamos entonces al punto 10º del orden del día. En la última Junta Ordinaria aprobamos, como manda la ley hacer cada 3 años, la política de remuneración de los consejeros. Pero como hemos dicho antes, la conciliación entre las políticas de las dos compañías fusionadas exigen sustituirla, a cuyo efecto se pide la aprobación de esa nueva política. Como todo lo dicho ha estado insertada en la web y forma parte de la documentación entregada, que tienen ustedes en sus manos, cuyos rasgos principales se han enumerado anteriormente y que incluye, como es obligado, el importe máximo de la remuneración anual de todos los administradores, importe que, ha de resaltarse, se corresponde a un consejo de las dimensiones del que existirá inicialmente la suma de los dos, de manera que el importe realmente consumido se alejará de ese máximo en la misma medida en que con posterioridad se reduzca el número de miembros. ¿Desea algún accionista intervenir? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra o abstenciones? El resultado es con los 105.323 votos en contra y el resto todos a favor. Pues queda aprobado. Ahora el punto 11. El acuerdo plantea aprobar la implantación de un sistema de remuneración de los administradores vinculada la remuneración a las acciones de la sociedad en los siguientes términos, que detallo también lo más esquemáticamente posible. Número máximo de acciones a asignar en cada ejercicio: el 6% de las que representen el total capital social, una vez acordado el aumento con desembolso dinerario que está previsto en el proyecto de fusión, que se hará en los próximos días, y una vez acordado también el aumento para emitir las nuevas acciones que se entregarán en canje de las que eran titulares a los accionistas de la sociedad absorbida. Bien entendido que, si las características del sistema permitieran la asignación en ejercicios diferentes, una vez consumido el porcentaje del 6% en uno o varios ejercicios, se considera agotado el total previsto y no pueden asignarse acciones en los sucesivos. Precio: entrega gratuita. Plazo de duración del plan: 31 de diciembre 2022. Se pide adoptar el acuerdo de facultar al Consejo para que, así que adquiera eficacia la fusión, adopte las decisiones que haga falta para implantar ese sistema, que debe quedar dibujado por nosotros, por los accionistas de esta Junta, determinar los beneficiarios y precisar todos los términos, siempre con respeto a esos límites que he dicho antes. ¿Desea algún accionista intervenir? ¿Votos a favor? Sí, adelante. Yo no sé si queda clara la redacción con un 6% en cada ejercicio. Parece que cada año
va a distribuir su 6% a los ejecutivos. La respuesta es... Quizás culpa mía, que no lo he entendido bien, pero parece en cada ejercicio debería decir hasta un máximo del 6%, ¿no? Estaría mucho mejor dicho, como acaba de decir el interviniente, efectivamente el primer año se puede dar el 6%, pero entonces ya no se puede dar ninguno en el resto de los demás años. Es decir, que agotado el 6 se agota. Pues se agradece la intervención, que aclara mucho más el acuerdo. Pues nos ha faltado decir... Estamos en el acuerdo 11 y por tanto cuenta con los 105.323 acciones en contra y todas las demás a favor. Pues pasamos ahora al acuerdo número 12. El acuerdo número 12 consiste en modificar el reglamento de la Junta. Es una mera consecuencia de la modificación del estatuto, eliminando la limitación a poseer 300 acciones para tener derecho de asistencia a la Junta. ¿Desea alguien intervenir? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra o abstenciones? En este caso son todos a favor. Pues entonces podemos pasar, queda aprobado, al punto 13. Cuando el Consejo de Administración decide cambiar su reglamento, debe informar de ello a la Junta en la siguiente sesión. En este acuerdo se pide que dejemos constancia a los accionistas de que esa información se ha dado, en la que no solo está publicada en la web, sino tienen ustedes, como vengo repitiendo, se ha detallado en las modificaciones habidas en el reglamento y, por tanto, se pide dejar constancia de que esa comunicación se ha producido. ¿Votos a favor? A favor. ¿Votos en contra o abstenciones? En este caso, todos a favor. Pues queda aprobado. El punto 14 y penúltimo. Como dije en mi intervención inicial, después del proyecto de fusión, las dos sociedades han acordado, y la Junta de Carbures, a la que se está sometiendo a esta misma hora la fusión, está dando su aquiescencia a esto que voy a leer: dar un nuevo nombre al nuevo actor en el mercado, que es la sociedad postfusión. Para cuando tome eficacia la fusión, se propone modificar la denominación social, que pase a ser Artificial Intelligent Structure Sociedad Anónima, cambiando para entonces el artículo 1 de los estatutos. ¿Votos a favor? A favor. ¿Votos en contra o abstenciones? El resultado de la votación es todos los votos a favor. Pues queda aprobado. Y acabamos con el punto último, 15º. Pedimos que nos dejen delegadas en el Consejo facultades para aclarar, completar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados. ¿Votos a favor? ¿En contra o abstenciones? Resultado también todos a favor. Pues queda aprobado. Pues procede ahora que el secretario lea el acta y aprobamos su texto. Yo creo que la podríamos dar por leída. Pues votos a favor, votos en contra o abstenciones, pues la damos por leída, señor secretario. Todos a favor. Queda aprobado. Acabado el índice de decisiones, quedamos como siempre a su disposición para cualquier cuestión que deseen suscitar. Y por lo tanto damos por finalizada la Junta y les rogamos nos acompañen a una copa que se servirá celebrando lo que sin duda, y desde luego para INIPSA lo es, para el Consejo lo es, para los que estamos en esta mesa lo es, lo que sin duda es un hito en la historia de nuestra compañía. Muchísimas gracias a todos.